Bienvenidos a 10 o menos. Hoy vamos a hablar de un país que aparece todos los días en las noticias. Un país que, pese a su diminuto tamaño, está en el centro de una de las historias más complejas, extensas y polémicas de la humanidad, Israel. ¿Cómo llegó a existir este país? ¿Por qué ha estado en conflicto constante desde su fundación? ¿Y qué dicen sus críticos y defensores? Hoy te cuento toda la historia, sin tomar partido, para que saques tus propias conclusiones. Israel se encuentra en Oriente Medio, en la costa oriental del mar Mediterráneo. Limita con Líbano al norte, Siria al noreste, Jordania y Cisjordania al este, Egipto y la Franja de Gaza al suroeste. Tiene una superficie de unos 22.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente del tamaño de El Salvador. Su población supera los 9 millones de habitantes, donde cerca del 75% son judíos, un 20% árabes israelíes, en su mayoría musulmanes, pero también cristianos y drusos, y el resto pertenece a otras minorías. Esta compleja composición demográfica tiene un peso clave en todos los debates políticos, religiosos y sociales del país. Para entender a Israel, no basta con mirar sus fronteras actuales. Hay que retroceder milenios. En los relatos bíblicos, esta tierra fue prometida por Dios a Abraham y a sus descendientes. Los antiguos hebreos fundaron reinos como Israel y Judá. El primer templo de Jerusalén fue destruido por los babilonios en el 586 a.C., lo que llevó a la primera gran diáspora. Más tarde, bajo los persas, muchos judíos regresaron y reconstruyeron el templo, conocido como el Segundo Templo. Pero en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron ese segundo templo y prohibieron a los judíos vivir en Jerusalén. Comenzó entonces una diáspora que duraría casi 2 milenios. Durante ese tiempo, los judíos mantuvieron viva la idea de regresar a Sión, repitiendo generación tras generación, el próximo año en Jerusalén. El antisemitismo en Europa y la discriminación constante alimentaron esa necesidad de volver. Fue en ese contexto que surgió el sionismo moderno, impulsado por figuras como Theodor Herzl. La idea era simple pero radical: los judíos debían tener su propio Estado. Y Palestina, entonces bajo dominio otomano, era la tierra elegida. Tras la Primera Guerra Mundial, Palestina pasó a ser un mandato británico. En 1917, la Declaración Balfour expresó el apoyo del Reino Unido a un hogar nacional para el pueblo judío, aunque sin perjudicar a las comunidades no judías existentes. En los años 20 y 30, miles de judíos emigraron a Palestina, compraron tierras, fundaron kibutzim y empezaron a formar instituciones que más tarde serían el esqueleto del futuro Estado de Israel. Pero el conflicto con la población árabe local no tardó en estallar. En 1947, las Naciones Unidas propusieron dividir Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Jerusalén quedaría bajo control internacional. Los judíos aceptaron. Los árabes lo rechazaron. Al día siguiente de la retirada británica, en mayo de 1948, se proclamó el Estado de Israel. Y casi de inmediato, comenzó la guerra. Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano atacaron al naciente Estado. Israel resistió y no solo sobrevivió, sino que amplió su territorio. Más de 700.000 palestinos fueron desplazados. Para Israel, fue independencia. Para los palestinos, la Nakba, la catástrofe. Desde entonces, Israel ha estado en guerra varias veces. En 1956, por la crisis del Canal de Suez. En 1967, la Guerra de los 6 días, donde Israel ocupó Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, el Sinaí y los Altos del Golán. En 1973, la Guerra del Yom Kippur. Cada conflicto dejó más tensión, más ocupación, más dolor. Hoy en día, Cisjordania sigue bajo ocupación parcial. Más de 600.000 colonos israelíes viven allí en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional. Gaza, gobernada por Hamas desde 2007, está bloqueada por Israel y Egipto. Las guerras en Gaza, 2008, 2012, 2014, 2021 y 2023, han causado miles de muertes, la mayoría civiles. Hamas lanza cohetes, Israel responde con bombardeos. Las víctimas siempre son las mismas, personas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Pero no todo en Israel es guerra. También es una democracia parlamentaria, con una vibrante pero dividida vida política. Su parlamento se llama la Knesset. El presidente es simbólico, el primer ministro ejerce el poder real. Existen profundas divisiones internas entre judíos laicos, ortodoxos, ultraortodoxos, y entre distintos grupos étnicos. El papel de la religión en la política israelí es un tema constante de debate.
Algunos partidos religiosos tienen poder de veto sobre leyes civiles, lo que afecta temas como el matrimonio, el transporte público en Sabbat o la educación. A esto se suma el hecho de que los partidos ultraortodoxos suelen formar parte de coaliciones de gobierno, lo que les da una influencia desproporcionada. Esto genera tensiones con los sectores laicos que abogan por un Estado menos confesional. La vida cotidiana bajo conflicto es otra realidad. En Israel, la mayoría de los jóvenes deben cumplir entre 2 y 3 años de servicio militar obligatorio. Viven bajo la constante amenaza de ataques. En Gaza, un niño de 10 años ya ha vivido varias guerras. Muchos crecen sin conocer otra realidad que no sea el miedo. Israel también es conocido como la Startup Nation. Su economía es una de las más dinámicas del mundo. Es líder en innovación, tecnología médica, ciberseguridad e inteligencia artificial. Empresas como Waze y Mobileye nacieron allí. También es uno de los principales exportadores de armamento del planeta, lo que ha generado controversias. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU han denunciado posibles crímenes de guerra, desplazamientos forzosos, castigos colectivos y políticas discriminatorias. En 2022, Amnistía acusó a Israel de aplicar un sistema de apartheid. Israel rechaza estas acusaciones, argumentando que actúa en defensa propia y que sufre constantes ataques. Si quieres un video más largo ampliando la información, déjanoslo saber en comentarios. No te olvides suscribirte y darle like. Continuemos. Los medios de comunicación y las redes sociales también juegan un rol clave. Ambos lados del conflicto se acusan mutuamente de manipular la narrativa. Una imagen o un video viral puede cambiar opiniones o reforzar prejuicios. Hoy, el conflicto también se libra en TikTok, en X, en Instagram, en la opinión pública global. Este conflicto ha moldeado la geopolítica de Medio Oriente. La alianza entre Israel y Estados Unidos ha influido en guerras, tratados y sanciones. Irán, Turquía, Egipto, Arabia Saudita, todos han tenido roles. Incluso fuera de la región, las comunidades judías y musulmanas sienten la tensión. Manifestaciones, boicots, discursos encendidos, el conflicto tiene eco mundial. Voces como las de Edward Said, Noam Chomsky, Ilan Pappé y Ari Sabit han dejado frases para la historia. Y sin embargo, en medio del odio, existen movimientos por la paz, soldados israelíes que se niegan a servir en territorios ocupados, palestinos y judíos que se abrazan tras perder a sus hijos, organizaciones conjuntas que siguen apostando al diálogo. Entender a Israel es entender sus contradicciones, un país fundado por refugiados que ha generado millones de nuevos refugiados, una democracia vibrante, pero con leyes que muchos consideran excluyentes. Si quieres profundizar más, hay libros que pueden ayudarte: La cuestión de Palestina de Edward Said, Mi tierra prometida de Ari Sabit, una historia del conflicto palestino-israelí de Charles Enderlin o Mi tierra, mi sangre de Rula Gebreal. El conflicto entre Israel y Palestina no es una historia de buenos y malos. Es una historia de trauma, religión, poder, identidad y dolor. Ambos pueblos han sufrido. Ambos tienen razones. Pero también responsabilidades. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que algún día será posible una paz duradera? Déjalo en los comentarios. Esto fue 10 o menos. Te dejo a continuación el video más visto y una playlist. Nos vemos en el próximo video.